Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro ciclo de charlas de cultura con personalidades destacadas, justamente personalidades destacadas de cultura. Este ciclo lo venimos haciendo ya hace casi más de 3 años en forma ininterrumpida con Alejandra, que nos acompaña en la charla como periodista con la que armamos, producimos y pensamos cómo organizar cada encuentro. Y hoy quería decirles además antes que este ciclo lo organizamos, lo trabajamos desde la Comisión de Acción Cultural del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y hoy, desde lo personal, estoy muy, pero muy feliz, muy contenta, porque recibimos a un prestigiosísimo artista que lo conocí ya hace un tiempo bastante largo, cuando presentó su primera obra aquí en Argentina, que me llamó la atención por lo disruptivo, por lo novedoso, unas esferas que, bueno, con el transcurso de la charla nos vamos a ir enterando. Así que es un placer, Alberto, que hoy estés aquí, que hayas aceptado nuestra invitación para mantener juntos una charla con Alejandra y hacernos conocer un poquito más de tu recorrido en el arte, de tu maravilloso arte. Pero antes de darte paso, me gustaría hacerles conocer, para quien no nos conoce, un poquitito más de sus antecedentes, así curriculares, muy breves, de Alberto. Seguramente a través de la charla lo conocemos mucho más, pero me gustaría hacerles conocer y presentarlo a través de esta lectura. Alberto Echegaray Guevara, alias Caimán, que también a través de la charla nos dirá ese apodo a qué se debe, es artista, emprendedor, nació en Caracas, Venezuela. Actualmente vive y trabaja en Washington, también en Buenos Aires, Argentina. Alberto obtuvo un máster de artes de la Universidad de Georgetown con especialidad en administración pública. También posee un diploma en posgrado en Management de la Escuela de Negocios de Harvard, Boston. Es titulado en Relaciones Internacionales de West Point. Fue también oficial de ejército en el arma de caballería. A través de la charla conoceremos su mirada, su percepción estética, técnica y su creatividad no convencional. Sin dudas, sus obras invitan a visualizar realidades disruptivas, presentando la posibilidad de redefinir las funcionalidades de la arquitectura, tanto interior como exterior, de los sistemas socioeconómicos que rigen este mundo. En sus obras muestra la evolución de la cultura contemporánea, cultura en constante evolución, constante cambio, creando una percepción estética, técnica y dinámica de los sistemas monetarios y los valores humanos. Alberto construye sus obras centrándose en la reacción del sujeto nómada, interactuando y utilizando materiales no convencionales como ser la incorporación del dinero. ¿Será esto un símbolo de poder? Y ahora sí, con esta pequeñísima presentación, nuevamente un placer, Alberto, tenerte aquí. Doy paso a Alejandra para dar comienzo a esta tan esperada charla. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Alejandra y Mirta. Es un placer estar con ustedes y bueno, grabando esto para el Consejo, ¿no? Profesional de Ciencias Económicas. Bueno, es una organización muy importante para el país. Así es, gracias por tus palabras. En estos momentos y en esta parte de la historia, sobre todo. Sí, somos actores muy, digamos, participativos y muy comprometidos además, ¿no? En ayudar en cuanto a todo lo que podamos aportar en cuanto a la creación de leyes y para tener un país mejor en cuanto que todos nos merecemos, es verdad eso, a través de nuestras incumbencias. Muy bien, Alberto, ¿cómo estás? Vamos a resolver una de las dudas que tenía Mirta, que es tu apodo de El Caimán. Si nos podés contar. Bueno, el apodo viene básicamente de cuando era chico. Y cuando los chicos se portan mal y se enojan porque los retan,
le dicen, no te pongas como un caimán, ¿no? Entonces, y bueno, quedó eso del caimán todo el tiempo, con mi hermano, bueno, mis padres, y bueno, por eso el apodo de Caimán. ¿Te lo De decía hecho, muy bueno, seguido? ¿Te lo decía muy seguido? sí, bastante. De hecho, bueno, la primera vez que, bueno, compramos, me acuerdo, un velero entre varios amigos, se llamaba el Caimán 1, y después salió el Caimán 2, el Caimán 3. Muy Pero bueno, bueno, de muy ahí bueno. salió un poco el apodo, ¿no? Sobre todo, bueno, por la personalidad medio revoltoso, ¿no? Así que, Sí, y sí. bueno, y un poco lo ha llevado al arte, ¿no? Eso de la personalidad revoltosa, digamos, de llamar la atención en el ámbito del arte, justamente con las tres esferas que fueron, no las primeras, porque sé que hiciste primero las de Argentina, y después nos vas a contar, Sí. pero contame primero lo de las tres esferas, cómo llegaste a hacerlo, y bueno, todo lo que fue la ruta de los dólares rotos, ¿no? Sí, bueno, lo de las esferas que contienen dinero real destruido, eh, es un proyecto que empezó alrededor del 2010, ¿no? La primera vez que yo expuse esferas con dinero destruido real fue hace 10 años, en el 2013, y era para mostrar la inflación en Argentina. En ese momento eran 13 esferas con pesos, con 1.000.000 de pesos cada una y $1.000.000. Imagínense que Blue en ese momento estaba 13-1, ¿no? Hoy tendría que hacer 512 o 520 esferas, si lo tengo que hacer hoy. Pero más allá, digamos, de la inflación de Argentina, eh, siempre lo que estuve viendo, sobre todo hace 20 años, es eh, todo lo que tiene que ver con el dinero fiduciario y el valor del dinero, y sobre todo la creación digamos, como un gran invento en el mundo, en donde también a su vez significa, digamos, tiene una parte que es una ilusión. Eh, y es muy interesante porque empecé con los dólares, luego cuando fui al Banco Central de la República Argentina, en ese momento había una presidenta eh, que, bueno, no me quisieron dar los pesos y terminamos siguiendo, ¿no?, los camiones de basura que llevaban los pesos. Y así podemos sacar de la basura básicamente el dinero destruido. Eh, lo interesante es que luego de ese evento yo fui a 14 bancos centrales en todo el mundo. Sudáfrica, Australia, Rusia, Japón, China, México, Brasil, Uruguay, bueno, la Unión Europea con el euro. Y tuve diferentes experiencias, ¿no? Muchos aeropuertos donde me paraban, en diferentes lugares del mundo, perros, bueno, retención en las aduanas, bueno, Claro. muchísimas cosas que me han pasado con el tema del dinero, ¿no? En donde algunas veces me han salvado las cartas de los bancos y otras veces no tenía ni carta de los bancos, pero bueno, me había autorizado en algunas a destruirlo yo mismo y en otras me daban el dinero destruido, ¿no? Lo interesante es lo que provoca en la gente. Y provoca muchísimas cosas, porque esto de la provocación en la persona que visita la muestra es súper interesante. El dinero, además, bueno, está vinculado a nuestra vida diaria, a las relaciones que tenemos, y llega básicamente a lo más profundo de nuestro ser, sobre todo personas que se han divorciado, personas que tienen peleas con hermanos o básicamente con familiares, ha destruido familias y también ha unido. Entonces tengo desde el extremo en donde gente que directamente en las esferas ve dinero destruido y bueno, en donde tienen ideas más, para definirla, de izquierda o supercomunistas, que les encanta porque ven la destrucción del capitalismo. Y después otro tipo en el medio, tengo historias con monjes en la India,
en donde, bueno, en la Feria de la India, que también me dieron, en la Reserva Federal de la India me dieron rupias, en un momento muy especial, que fue la demonetización, que fue una especie de blanqueo forzado por el gobierno indio. Y ahí tuve una visita de casi 30 monjes que, bueno, les encantaba la obra por lo que representa y, bueno, los problemas que ellos ven que trae a la humanidad el dinero sobre el espíritu, sobre todo. Y después, bueno, las personas hipercapitalistas o coleccionistas súper ricos que ven el dinero o como un medio o como un fin, cualquiera de las dos, ¿no? Eh, Y acá, más, y bueno, sí. no digo, más o menos, ¿cuánto pesa $1.000.000? Bueno, mire, si hablamos de dólares, por ejemplo, todos los billetes de todas las denominaciones de dólares pesan 1 gramo. Tanto el billete de 50, el billete de 10, de 5, de 100. Y bueno, después hay billetes de mayor denominación que hoy no están en circulación, ¿no? Pero en lo que es esto se llama el Printing and Engraving Division el Tesoro de los Estados Unidos. Todos estos billetes pesan todos lo mismo, 1 gramo. O sea que en las esferas, para tener $1.000.000, lo que hice fue hacer un cálculo, como vos bien decís, de peso y de volumen, ¿no? Cada billete al pesar 1 gramo necesitaba 10 kilos exactos de billetes de $100. Y lo interesante que la mayoría de las planchas de billetes de todo el mundo están entre 0,96 gramos y las que pesan más, que son billetes más grandes, por ahí los billetes en Turquía o en algunos países de Asia llegan a pesar 1,05 gramos. Pero en realidad, bueno, las compañías que imprimen los billetes son muy pocas, son 2 o 3 en el mundo, que son las encargadas de hacerlo y algunos países que lo imprimen ellos mismos, ¿no? Así. Yo porque pensaba tu viaje con los 10 kilos, en este caso, de Sí. transportar y pasar esos 10 kilos de billetes rotos, pero Sí, bueno, normalmente en los bancos, a mí primero el gobierno de los Estados Unidos me dio $1.000.000 solamente y después me dio algo más que eso, con varias autorizaciones, así como 7, 8 años que dejaron de dar dinero, básicamente, y em, cuando viajé, bueno, Rusia, por ejemplo, me dio casi 30 kilos en billetes. Bueno, Japón también, algo más de 15 kilos. Y eso, bueno, he transportado todo este dinero por todo el mundo, ¿no? Eh, y normalmente lo que pasa es que, bueno, lo dan 1 o 2 veces y después no más. Es bastante difícil conseguir las autorizaciones, ¿no? Por ejemplo, con Suiza tardé casi 6 años en que me dieran los francos suizos, ¿no? Y me dieron para 2 obras solamente, en ese caso. Rusia, bueno, me dieron un poco más, pero bueno, cada país tiene su idiosincrasia, son muy cautelosos con todo esto y, y lo interesante es que el dinero no nos pertenece, ¿no? El dinero siempre pertenece al Estado, ¿no? Aunque esté destruido, sigue siendo un activo federal, ¿no? En el caso del dólar, y aunque esté destruido, sigue siendo parte del Estado, ¿no? En la propiedad. Sí. justamente eso vos en la Bienal de Venecia, Sí. contame esa experiencia, mostraste 3 esferas y ahí demostrabas eso, ¿no? El Claro, valor del dinero. en ese caso, bueno, la primera muestra lo hice con el Instituto Cultural Europeo, fue en el 2019. Era parte, digamos, de los eventos externos a la Bienal, porque la Bienal normalmente son países que tienen cada uno de ellos su pabellón, como el pabellón de Argentina, que es muy importante, y después, bueno, hay un pabellón internacional donde hay una selección, y después todos los eventos anexos, ¿no? En ese caso, en el 2019, presenté una serie que se llamaba Money Talks, El Dinero Habla, y en esa serie había 1 millón de euros destruidos, $1 millón, y en el medio una esfera
con lo que se llama un ledger, que es una especie de pendrive que contenía las claves públicas, luego uno tiene las claves privadas, de 250 bitcoins. En ese momento el bitcoin estaba alrededor de los $4.000 y 250 bitcoins equivalía a $1 millón reales. Entonces, lo que quería mostrar en ese momento es lo que está pasando con las monedas fiduciarias, que se están dejando de lado. Imagínense que de todos los dólares que existen en el planeta, solamente si los ponemos en una mesa, el 10% está impreso, el resto son todos asientos digitales, ¿no? Y la tendencia es que sea cada vez más y más los sistemas completamente digitales. Por eso siempre lo que digo es, bueno, hubo una exposición en el Museo de Tel Aviv de una de las obras con $1 millón, y digo, bueno, por ahí en 100 años va a haber pocos lugares donde haya $1 millón físicos y por ahí van a estar dentro de esta esfera. Y seguramente en 200 años, bueno, seguramente, bueno, los únicos billetes físicos espero que estén adentro de las esferas si siguen en pie y si siguen existiendo, ¿no? Pero, bueno, básicamente esa bienal fue muy interesante porque realmente, bueno, nadie hablaba en ese momento de Bitcoin, 2019, muy poca gente. En el mundo del arte no se hablaba de criptoarte, ni de Bitcoin, ni de ninguna moneda. Y bueno, le llamó la atención a un coleccionista que realmente es una persona bastante sofisticada y que fue la que compró la obra directamente, ¿no? En Venecia no es un lugar de venta, pero bueno, tuve la suerte que el primer día esta persona entró, yo no lo conocía, es lo que se llama un walk-in, básicamente, una persona que entra caminando y estaba allí, bueno, yo llegué tarde a mi propia presentación, me habían invitado a un recital de Bocelli, en ese momento, bueno, un artista que es Queen, ¿no? Que es el hijo de Anthony Quinn, estaba presentando unas obras y estaba buenísimo el evento, y me fui a ese evento y llegué tarde al mío. Y esta persona, bueno, quedó esperando que yo viniese, y cuando, bueno, me súper sorprendió, estaba con mucha gente alrededor, súper educado, bueno, hablaba español perfecto, y bueno, estuvimos hablando y bueno, le interesó la obra, ¿no? Eh, y bueno, resultó ser una persona, ¿no?, que es parte de una familia real muy importante en Europa, y de negocios. Y bueno, un príncipe, básicamente, que me di cuenta de esto solamente después que le di el email y el correo electrónico y mis datos, que al otro día me escribió su asistente, donde decía Su Alteza Real, y el nombre del príncipe, eh, básicamente quería una reunión conmigo, y ahí fue cuando empezamos a hablar, ¿no?, de la obra y la adquisición, ¿no?, directamente con él. Que es algo que me sorprendió. Igualmente la obra tuvo que estar 6 meses en la Bienal, cumpliendo con todo lo que exige la Bienal, hasta diciembre, para luego llevársela a una casa muy interesante en Suiza, en Stad, un centro, digamos, muy famoso por el esquí, y en el verano también, sí. Y bueno, O sea fue una que, historia muy interesante, digamos, recuerdo, digamos, los coleccionistas que tengo, todos son de un perfil diferente, pero bueno, este coleccionista es una persona muy interesante, muy culta, aprendí muchas cosas de él, ¿no? Así, pero bueno, me esa es la verdad. imagino que en ese momento los 250 bitcoins costaban casi $1 millón. Hoy estamos hablando de ¿cuánto? De 15 millones de Y dólares claro, hoy son 250 por 30.000, que es el precio por del 30 Bitcoin. mil. Sí, estamos hablando más o menos de 13, 7 millones, cien- 7 millones y medio de dólares. En su momento llegó a tener, sí, había adentro 15 millones de dólares reales. Él puede apretar un botón y venderlos en el mercado. claro. Es una obra que va cambiando el valor intrínseco, tiene un valor intrínseco real que se lo da al mercado, además de la obra en sí mismo, ¿no? Y bueno, es también
una obra que da que hablar con sus amigos y con coleccionistas, ¿no? Porque seguramente haya tenido amigos que le dijeron, te compro la obra por tanto, cuánto va a subir Sí, la obra, y está mostrando todo el tiempo, digamos, en tiempo real qué hay ahí adentro, ¿no? Eh, sí, sí. pero bueno, eso me sirvió para empezar también a desarrollar otros conceptos, ¿no? Que más allá del dinero, con el tema de la simbología y, bueno, el tema de esculturas y uso de otros materiales, ¿no? Pero, pero realmente, bueno, fue muy interesante esa vez, ¿no? Que presenté eso, era la primera vez que iba a Venecia, ¿no? ¿Y cómo ves en la Sí. actualidad el tema del criptoarte y cómo ha evolucionado, cómo ha avanzado el arte virtual, ¿no? Digamos, ¿cómo lo ves vos? Sí, el tema del criptoarte, digamos, yo denominaría esto arte digital. Me parece que blockchain es una herramienta para, para utilizarla para lo que es la autenticidad de las obras, también me parece una herramienta fundamental. Hoy en día se da un certificado de autenticidad y básicamente lo hago con el dedo, digamos, con la huella digital. Esto tiene que cambiar en términos de autenticidad. Y realmente el costo de hacer toda la parte de autenticidad con blockchain es realmente, digamos, sale centavos, es muy barato de hacerlo. Así. De hecho, hay una compañía que está empezando a hacerlo para todos los artistas, prácticamente gratis, ¿no? Eh, y me parece, digamos, el blockchain sirve para muchas cosas. Y también sirvió en su momento, cuando fue la explosión de los NFTs, para, para un momento de especulación, ¿no? Entonces, ese momento de especulación, digamos, cualquier fotografía, cualquier obra, se la retocaban, lo hacían NFT, lo empaquetaban, lo vendían en plataformas como OpenSea, para que otro lo comprara un mayor valor, otro pagara más, o un grupo de gente con esa estrategia. Y esto realmente lo que hizo fue mostrar un lado de especulación total con el tema de los NFTs. Y fue muy interesante porque en ese momento nos juntamos muchos artistas y gente que estaba en todo lo que es el ámbito de cripto, y dijimos, hay que dejar que esto vaya por su lado y se caiga solo, porque la especulación tiene un punto en donde caen los precios, cae la demanda, y se termina y queda solamente lo bueno. Sobre todo cuando se están haciendo NFTs desde cartas reales de Cristóbal Colón, que James Stewart, bueno, uno de los hijos de la duquesa de Alba estaba haciendo eso, ¿no? Con una seriedad enorme, hasta, bueno, NFTs realmente de artistas muy reconocidos, ¿no? En el mundo. Entonces, bueno, hay Perdón, que ir por un... Alberto, Sí, perdón, ¿nos podés explicar qué son los NFT, los tokens esos no sí, fungibles, ¿no? sí, exacto. Bueno, vos en el mundo, en el presente y en el futuro, lo que está pasando es un proceso que se llama tokenización. ¿Qué es la tokenización? Es básicamente, tenés un elemento físico o un elemento digital, y eso está representado por una tecnología que es un token. Ese token está adentro de uno de los blockchains que existe. Uno de los más usados es Ethereum, por ejemplo, que es un blockchain, así como Bitcoin es digamos, está dentro del primer blockchain que se desarrolló y que se creó. Ethereum es otro activo, que es básicamente un token también. Sobre ese blockchain se puede programar desde un contrato, y también se puede programar lo que es un token no fungible. ¿Por qué es no fungible? Porque en el caso del Bitcoin se puede dividir en 100 millones de partes,
En este caso, al no ser fungible, es una unidad, por eso se llama non-fungible tokens. Y lo interesante es que al comprar ese certificado, que puede ser la obra en sí mismo, digital o no, o puede representar una obra física, se puede vender de una forma muy rápida en cualquier lugar del mundo y se puede transferir la propiedad en segundos. Esto lo que hace es que tengamos un potencial enorme para cualquier producto físico o cualquier producto, digamos, elemento digital. Por ejemplo, ahora se está hablando, lo que se está haciendo es, se están tokenizando acciones, se están tokenizando fondos de inversión. Imagínense fondos, bueno, de BlackRock, de Sequoia, que son fondos bastante grandes que para poder invertir un inversionista regular, el mínimo son 2 o 3 millones de dólares, y lo que hacen es tokenizan el fondo y permiten invertir a personas que son profesionales, 5.000, 2.000, 10.000 dólares, y bueno, son miles de personas que quieren entrar a esos fondos y participar, digamos, de las ganancias de esos fondos, y de esa forma lo que hacen es democratizan la entrada a esos fondos, ¿no? Y de la misma forma eso lo podemos traducir a países, ¿no? Se llama a los recursos naturales que están abajo de la tierra, sea litio, petróleo, oro, cobre, todos estos recursos normalmente en los países pobres no se le puede dar valor porque siguen abajo de la tierra. En la mayoría parte del mundo los inversores para este tipo de recursos son siempre los mismos. Uno tiene que ir a Nueva York, Londres, Japón o China o Suiza para encontrar los mismos inversores. Pero lo que se plantea acá es algo interesante. Una vez que viene una inversión y empieza a extraer, por ejemplo, gas, ¿no?, de la tierra, esto pasa de ser, y hace la exploración y detecta, no sé, como en Vaca Muerta la cantidad de gas que tenemos, pasa de ser recurso natural a una reserva estratégica, ¿no?, que se puede cuantificar hasta cierto punto. Lo interesante con la tokenización es que esto puede pasar a reserva directamente, y los inversores pueden ser los mismos argentinos o gente en América Latina o inversores de cualquier lugar del mundo que pueden invertir muy poquito y participar básicamente de la explotación, digamos, de estos yacimientos, ¿no? La tokenización va desde el arte hasta un pozo de petróleo. Eso es lo interesante. Y esta es la tecnología de la que están hablando todos los bancos, que es por donde va a correr, digamos, en mi opinión, en mi humilde opinión, entendiendo un 10 o 5% de esto, aunque ejecuté, digamos, varias plataformas de tokenización, y me siento un ignorante porque realmente esto avanza todos los días, y gente muy joven realmente sabe cómo hacerlo. Es una oportunidad enorme si se hace bien para países que tienen problemas económicos, ¿no? Así. Y si esto avanza, ¿qué va a pasar con los bancos? Que el principal negocio del banco es prestar el dinero que la gente Bien. tiene, ¿no? ¿Qué pasaría? Bueno, las estructuras de los bancos son muy parecidas hace 500 años a lo que es hoy. Obviamente le tenemos que añadir el home banking, el internet y los elementos tecnológicos, digamos, de comunicaciones, que primero podía ser la clave Morse, el telex, del telex pasamos al teléfono, el fax, y 15 o 20 años internet. Nada, muy poquito tiempo. Y yo me acuerdo de los bancos, bueno, hablando de Patagon, ¿no? Cuando salió esta primera plataforma digital, los bancos se reían de Internet, decían, no, digamos, no va a pasar por ahí, y hoy los bancos digitales están saliendo, creciendo en todo el mundo. ¿Qué va a pasar con los bancos? Los bancos se van a tener que adaptar, ¿no? Los bancos están invirtiendo en esta tecnología. La tecnología es muy parecida a cuando existían las compañías de cable de teléfono y surgieron los celulares. Muchas de ellas no invirtieron
en compañías de celulares porque pensaron que iban a perdurar y que el cambio iba a ser mucho más lento de lo que fue, y básicamente desaparecieron compañías enteras que su negocio era toda la estructura de cables establecida, ¿no? ¿Por qué? Porque fagocitaba el negocio. Ahora, es un momento crítico, porque ahora tienen que decidir los bancos. O autofagocito mi negocio, me transformo, o puedo desaparecer, ¿no? Y El mismo, perdón, el mismo caso sucede con los museos, ¿no? ¿Qué va a bueno, pasar con los museos y el arte? lo que está pasando es muy interesante. El primer museo que yo vi en el mundo que me llamó realmente la atención, porque yo mido los museos, sobre todo la gente, cuánto tiempo se quiere quedar, ¿no? Y no cuánto tiempo se quiere quedar tomándose un café, eh, luego pasando por el shop del museo, que hoy la mayoría han adoptado ese layout, ¿no? Básicamente entras al museo, pasas por el lugar donde compras algo y vas a tomar un café, ¿no? Ese es, desde el MoMA, todos han adoptado, digamos, ese mismo layout. Lo que yo me fijo es cuánto se quiere quedar un chico de 8 o 10 años adentro del museo. Y eh, la primera experiencia que tuve que fue increíble, fue en el 2018, en el Museo Mori en Tokio, el Museo Digital. Ese museo cierra a las 9 de la noche y nunca vi tantos chicos llorando porque no se querían ir. Impresionante. Se querían quedar todos. Y es un museo que es inmersivo completamente. Están todos los grandes artistas de Japón representados de forma digital y física adentro del museo. Hay una sala enorme que es como decirte, digamos, todo el primer piso del Malva por dos, eh, en donde es de Yayoi Kusama, pero donde realmente te despierta todos los sentidos. Eh, Proyecciones, animales, elefantes caminando por las paredes, plantas, una cosa increíble, y diferentes lugares y ámbitos donde uno entraba, y obviamente no solamente eh, es eh, el entretenimiento per se, sino el arte japonés, que estaba representado a través de estas proyecciones de grandes artistas japoneses. Y eso fue, dije, por acá viene para mí el futuro de los museos, ¿no? No solamente ver objetos, obras de arte que inspiren, pero también trabajar con lo sensorial en todo aspecto. Y tenemos toda la tecnología para hacerlo, es increíble. Me parece que viene por ahí la reconversión de los museos, ¿no? También. Sí, muy bien. Bueno, Alberto, contame qué obra estás haciendo, estás proyectando algo nuevo. Sí, bueno, ahora estoy hace más de un año y medio trabajando con simbología. Una de las obras que estuve trabajando es el tema del ADN, ¿no? Y muy interesante. Yo en el año 2006, me parece que fue 2007, fui a la inauguración de lo que se llama el American Indian Museum. El American Indian Museum en Washington era un museo que se abrió para las comunidades indígenas. El gobierno americano en su momento quiso hacerlo solamente para los indígenas de Canadá y Estados Unidos, y vinieron los caciques y dijeron que no, que tenían que hacerlo desde Alaska a la Patagonia e integrar a todos. Y la explicación de esto es que todas las comunidades indígenas, desde Alaska hasta la Patagonia, comparten el mismo ADN, es increíble. Y entonces estuve con una amiga que en su momento estuvo muy involucrada en la investigación de las cadenas de ADN, y cuando se descubrió por primera vez y a través de computadoras pudieron sacar todo el código genético y del ADN. Ella estuvo involucrada en Perú, que se encontraron dos chicas muy jóvenes que eran en un nicho. Estas dos chicas estaban embalsamadas, ¿no? A una altura bastante alta, por eso se podían conservar. Y en Cusco, ella extrajo el ADN por primera vez
de estas chicas, estamos hablando sí, del año 2006, 2007, y pudo dar con los familiares directos en Cusco de esas dos chicas que estaban allí, ¿no? Una experta en biotecnología y todo lo que es genética. Y bueno, he estado recolectando ADN de diferentes poblaciones indígenas en toda América y bueno, hay un vínculo enorme con Asia en todo esto, ¿no? Y empezamos a ver y justo, bueno, es muy interesante porque, bueno, la Bienal de Venecia el año que viene, el tema es la inmigración. Y yo siempre digo, bueno, estos son movimientos físicos de un lugar a otro adentro de la Tierra, pero la diferencia del ADN entre un asiático, un latinoamericano, un africano es ínfima, es del 0.00001. La diferencia nuestra entre un chimpancé y un ser humano también es menos del 0.01%. Entonces, de alguna forma estamos unidos. Esto de la inmigración, bueno, es otro de las ilusiones. Una de las ilusiones es el dinero. Otra de las ilusiones es, veo la Tierra desde el espacio y veo agua. No se tendría que llamar Tierra, la mayoría es agua, ¿no? Otra ilusión es los países y las divisiones políticas, ¿no? Una ilusión creada por nosotros mismos que ha generado muchísimos conflictos. Y bueno, son tres, siempre digo, de las ilusiones y las grandes mentiras de la humanidad, ¿no? Así que me parece que cuando tengamos un nivel de conciencia mayor, como raza, lo vamos a poder trabajar de una forma más interesante y, bueno, eliminar todos estos problemas que existen, ¿no?, en la Tierra. Bueno, nos quedamos con eso, como que el dinero es una ilusión, ¿no? Es ficción. Al final, sí, es ficción. Lo que está pasando ahora es muy interesante porque, bueno, puedes hablar de cripto, Bitcoin, Ethereum, puedes hablar de dólar digital y eh, dólar digital en cuanto... Es algo muy interesante porque si vemos el ecosistema cripto, todas son empresas privadas o fundaciones las que son dueñas de los diferentes blockchains. Una sola no pertenece a nadie por la forma que se hizo, y que es el Bitcoin, que no tiene cara, no se sabe ni siquiera, bueno, bien quién lo hizo, sino un grupo de gente. Pero si vos te trasladás a cuando se inventó el dinero papel, estamos viviendo el mismo momento en cuando una persona se acercó con un pedazo de papel, de un billete, y esta persona era dueña de una vaca, y la persona dueña de la vaca lo estaban tratando de convencer de darle ese billete por su vaca. Y la persona dice, estás loco, no necesito este pedazo de papel. Entonces, esa es la ficción que creamos. Bueno, lo mismo se ha trasladado hoy a lo que es los activos digitales, ¿no? ¿Cómo voy a aceptar por un Bitcoin $30.000, ¿no? O cómo voy a dar $30.000 por un Bitcoin. Bueno, es un tema de oferta y demanda. Lo interesante, como dije antes, los bancos, bueno, de hecho BlackRock, uno de los bancos más grandes del planeta, entró con un producto, digamos, entró a la Securities Exchange Commission, que es la SEC, a pedir lanzar un producto financiero que es muy importante, que es un ETF, básicamente para darle acceso a todos sus clientes a invertir en Bitcoin. Esto fue hace alrededor de 3 semanas, un mes, y hay una revolución con todo esto, ¿no? Porque un banco que criticaba todo el ecosistema ahora lo está apoyando de alguna forma. Pero bueno, están viendo el valor que tiene. Así. Y la respuesta de la gente en general es buena, de a poco invierte parte y parte. Esto es muy novedoso. Estamos hablando de por ahí, en todo el planeta debe haber, no sé, 100 millones de billeteras en 8.000 millones de personas. Es todavía muy chico, esa es todavía una oportunidad. Todavía me parece que es completamente experimental algunos blockchains.
Lo que sí está aumentando de una forma progresiva. Digamos, lo que pasa en tecnología está pasando en la vida real, ¿no? Empezamos a dudar de ciertas instituciones. Los primeros que dudamos son de las organizaciones políticas y los políticos. Empezamos a dudar de los sistemas bancarios, empezamos a dudar de las religiones, ¿no? De las estructuras. Y esto lleva a realmente a que nos planteemos a ver dónde está la verdad, la búsqueda de la verdad en todo esto. Y lo que pasa, bueno, básicamente con los estados y los gobiernos es que lo estamos viendo, no está la gente más capaz como gobernante tomando las mejores decisiones, y esto está pasando en todo el mundo. Entonces, básicamente vemos que no pueden tampoco tomar decisiones de regulación sobre algo que no entienden, pues es cada vez más complejo. Entonces, tampoco los recursos humanos, que son los más capaces, quieren estar trabajando para los gobiernos, porque hay alternativas mucho más divertidas y mucho más rentables. Realmente, bueno, está pasando en todos los ámbitos. Y por el otro lado tenemos tecnologías exponenciales que están desarrollándose de una forma increíble, en donde, bueno, no lo está controlando nadie porque nadie lo está entendiendo. Entonces tenemos una revolución adelante nuestro que se va a dar también en el ámbito del arte, de una forma, pero muy potente, ¿no? Todavía en el mundo del arte seguimos con la misma estructura, ¿no? Las galerías, las galerías, las ferias de arte, las bienales, los curadores, todo está estructurado, todo tiene que pasar por ahí, y me parece que esto digamos, va a estar afectado por las nuevas generaciones, ¿no? Y bueno, le está pasando a los filósofos. Estamos viendo que están desapareciendo los filósofos. ¿Pero por qué desaparecen? Porque básicamente hoy un filósofo de cualquier universidad del planeta tiene que entender de tecnología, porque si no, no puede entender la sociedad. Estamos hablando de vida sintética, synthetic life, que ya se produce en laboratorios. Acá hay un punto muy importante. Antes de estos descubrimientos, el único que podía crear la vida era Dios. Entonces nos hace replantear qué pasa con esto del synthetic life, qué pasa con todo lo que es la manipulación genética, ¿no? Hacia el futuro. Y ahora tenemos máquinas compitiendo, ¿no? Con nuestro cerebro. Estamos esperando, sin darnos cuenta, en 2 o 3 años llegar a lo que se llama el evento de singularidad, Singularity Effect, que es básicamente vamos a hablar con una caja en donde contiene la capacidad de procesamiento de un cerebro humano. Entonces, eso lo estamos esperando en 3 o 4 años. Pero en 10 o 15 estamos esperando un evento que es aún mucho más interesante, que son los 8.000 millones de cerebros humanos en una caja. Entonces, llega un momento que le vamos a llamar inteligencia artificial a eso, o la nuestra va a ser de inteligencia artificial. Entonces, bueno, nos tenemos que plantear muy bien cuál es la inteligencia que va a dominar todo esto, ¿no? Y como seres humanos, bueno, tenemos una capacidad de creatividad enorme, pero todo lo que esté en nuestro cerebro lo puede aprender la máquina. Es increíble. He estado en varias conversaciones de este tipo y mucha gente dice, no va a ser posible, nunca una máquina va a superar a un ser humano. Bueno, lo tenemos que ver en el futuro, pero realmente está avanzando muy fuertemente esto y puede llegar a sorprendernos, ¿no? Hoy Sí, pero creo que la clave, perdón, sí, la sí, sí. clave de lo que decías tiene que ver con la creatividad. Sí. El resto, o sea, ya sabemos que la memoria ya se ocupa la tecnología para, ya no tenemos que saber de memoria casi nada porque tenemos respaldo. Sí. Me parece que lo más, lo que va a Diferencial. rescatar es claro, es la creatividad, no la inteligencia en sí misma, ¿no? Sí, eso puede ser.
lo que está pasando es que, bueno, todavía no llegamos al punto de singularidad, ¿no? No sabemos qué va a pasar para adelante. Realmente, bueno, es una pregunta para hacer futurología de todo esto. Pero lo que me está pasando a mí, y esto hablándolo con también varios artistas que hacen todo lo que es arte digital, porque también la revolución que ha pasado en las escuelas de arte, las principales escuelas de arte del mundo, no sé, una plaza como Londres, en Nueva York, tenías alrededor de 3.000 artistas por año que se graduaban, o se recibían. Y ahí tenías unas 200, 300 galerías que tomaban alrededor de 500 artistas, de esos como emergentes, de esos 2.000, 3.000 que salían de las escuelas de arte. Y bueno, quedaba un montón de artistas sin trabajo. Esto pasó durante mucho tiempo. Es increíble, hoy las escuelas de arte de vanguardia, todos hacen arte digital, y el último año de su carrera ya están todas las compañías de medios, todas las compañías que trabajan con videojuegos, todas las empresas que trabajan en entretenimiento, buscando artistas en estas escuelas. Y tienen 2 o 3 ofertas de trabajo, sobre todo si tienen digamos, las aptitudes, ¿no?, digitales, que es fundamental. Por eso siempre yo digo lo mismo, las escuelas de arte en Argentina tienen que empezar a enseñar cómo funciona el sistema, cómo va a funcionar el sistema en el futuro, y además de eso, que los artistas entiendan los economics, hablando del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, la economía dentro del arte es muy Exacto. importante, porque ellos van a tener una familia y van a tener que, además de, digamos, o ellos van a estar solos, pero tienen que, digamos, al desarrollar su vida, se necesita de alguna forma recursos, pueden ser propios o pueden ser del Estado o pueden ser de una empresa, pero de algún lado tienen que salir los recursos para la creación, ¿no? Claro. Y se viene cada vez más complejo. Ahora, es muy interesante el arte digital. Les da una salida todo esto de lo digital, puede estar trabajando desde cualquier lugar del mundo, creando, como les dije antes, para una compañía de Claro. videojuegos, para, digamos, su próxima muestra de arte en el MoMA, o su próxima, digamos, desarrollo artístico en mega recitales, que es lo que estamos viendo. Los recitales hoy son megapantallas detrás y arte, con música. Y esto va a ir avanzando a un proceso sensorial mucho más complejo. Pero eso es la oportunidad que hay en la creatividad. Digamos, no se valoraba antes tanto, se valoraban más los procesos, el hard, digamos, la inteligencia más Sí. hard, y ahora cambió completamente. Están buscando lo otro. Todo el mundo está Claro. buscando lo otro. Así. Bueno, vamos a quedarnos Sí. a quedarnos con eso. Muchas gracias, Alberto. La verdad, un placer hablar de estos temas. Y bueno, tenemos mucho para hablar todavía, ¿no? Sí, yo creo que eso, bueno, hago eco de las palabras de Alejandra, muy agradecida. Esto creo que fue una plataforma para seguir encontrándonos, es como presentar los temas, además de haber desarrollado los interesantes, haber dejado en pantalla o en plataforma temas para seguir trabajándolo y desarrollando juntos, porque son apasionados y es lo que se viene, ¿no? Es el mundo que se viene. ¿Qué nos espera con lo que tenemos? Así que gracias, siempre seguiremos en contacto, solamente me queda despedirme, hasta nuestro próximo encuentro a todos los que nos siguen en nuestro ciclo, agradecerles a nuestro equipo de colaboradores, por supuesto a todos los que de una u otra manera hacen posible que ese ciclo salga al aire. Así que muchísimas gracias. Gracias, Alberto, no sé si querés decir algo más. Bueno, les quería agradecer, y muchísimo por la invitación, y también cada uno desde su lugar. Me parece que hay una frase muy interesante de Don Quijote, ¿no?, del Quijote, que dice:
cambiar el mundo, Sancho, se lo decía Sancho Panza, ¿no? Cambiar el mundo, Sancho, no es locura ni utopía, sino justicia. Lo que tenemos que buscar en el mundo es un mundo más justo y un mundo mejor para todos, y no perder, ¿no?, la parte positiva. Bueno, quería decirte esta frase que siempre la recuerdo. Y además muy bien, no, y además muy bien por todo lo que estamos hablando de inteligencia artificial, tecnología, avance, pero bueno, eso tiene que ver con lo humano también, ¿no? Así que excelente, impecable, muy agradecida y un abrazo enorme a todos. Que estén todos muy bien. Chao, Alberto, nos vemos. Gracias. Chao, Hasta luego, Ale. muchas gracias. Chao, chao.